Ok, vamos a empezar con la máquina de estados finitos, que es uno de los temas muy interesantes de este capítulo 3, donde nos marca que esta máquina precisamente nos representa únicos estados con una cantidad de K registros, que pueden ser estados finitos de 2 a la K estados, ¿no? Y también el número de M entradas, o sea, las entradas que queramos, y N salidas. Una de las partes importantes de los FSM son esos dos bloques. Ese nos debe quedar, que es la máquina de Moore y la máquina de Millie. Entonces, las máquinas de estados finitos las vamos a presentar con esta máquina de Moore o con la máquina de Millie. Esta máquina de Moore eh, tiene tres bloques, los dos, que en este caso serían el estado lógico, que es un circuito combinacional donde entra M y sale el siguiente estado. El siguiente estado es lo que entra al registro, como nosotros vemos, y tiene los bloques de salidas, que son circuitos combinacionales. Entonces, y el circuito central, que es el registro. Entonces, estas dos máquinas son dos bloques de circuitos combinacionales que están en los extremos y el del centro, que es un flip-flop de cada registro. Eso puede ser, acuérdense la diagonal, que puede ser 0, 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4, o sea, nuestro bus. Esas son las entradas, que es una cantidad de M entradas, que tiene una retroalimentación del estado actual, entra también a este bloque, y eh, este también alimenta a un bloque de circuito combinacional, que es la salida. Bueno, uno de los ejemplos muy prácticos es un semáforo de dos vías. Aquí en el libro nos habla de unos estudiantes que juegan fútbol americano y unos estudiantes que pasan sobre otra calle, ¿no? Y se tienen que detener el juego cuando pasa alguien. Entonces prácticamente hay dos sensores. Hay dos semáforos llamados LA y LB, y hay dos sensores que son TA y TB. Es decir, si el sensor TA, aquí vemos en las máquinas de estados, vamos a estar representando con cómo hacer todos estos circuitos, el circuito combinacional, los registros y cómo calcular cada uno de ellos. Bueno, vamos a empezar. Tenemos dos semáforos, como los conocemos, pero que cada semáforo tiene un sensor. El semáforo LA tiene su sensor TA y se lo vamos a llamar semáforo LA. Tenemos otro semáforo que va hacia la otra vía, que tiene verde, ámbar y rojo, al igual que el otro, pero este es el semáforo LB y tiene un sensor llamado TB. Entonces, cuando detecta que es verdadero TB, quiere decir que no hay presencia de algún estudiante que pase. Entonces, LA vamos a arrancar con el semáforo en verde, y con el TA detecta que si está en verdadero va a seguir en verde. Es lo que vamos a programar, bueno, a codificar, y solamente va a tomar en cuenta el sensor cuando el semáforo esté en verde, ya sea para LA o para LB. Entonces este TA va a seguir en verde cuando sea verdadero. Y si no, si lo contrario, entonces si TA es falso, quiere decir que ya hay alguien, pasa a ámbar y luego cambia a rojo y ese se cambia a verde. Entonces en ese momento está detectando al sensor TB. Ya no me interesa el sensor TA, como ahorita el semáforo está en verde, el LB, entonces solamente va a ver al sensor TB. Entonces aquí hay un pulso y decimos que cada pulso está cada 5 segundos, como lo marca el libro. Bueno, puede ser lo que nosotros querramos. Y una vez que termina y hay presencia de algo, pues se cambia otra vez a rojo y vuelve a empezar. Bueno, el diagrama de bloques que veíamos ahí, que tiene dos entradas TA y tiene dos salidas llamadas LA y LB, que es mi semáforo LA, que tiene un circuito de 3 LEDs, vamos a decirlo, y el LB también, que tiene 3 LEDs, el rojo, verde y azul. Aquí vamos a programarlo con los 6 LEDs que tiene el tank, ¿no? Entonces ya luego lo elegimos. Y las dos sensores, que serían como mis dos botones que vamos a manejar del tank,
Y el clock, que ya sabemos que es el número 52, es interno, que vamos a provocar que a cada 5 segundos se genere el pulso, la entrada del siguiente. Bueno, pues iniciamos mi clock basado en la máquina de estados de Moore. Allí tenemos el state y el next state, que sería este primero, la salida del registro que ya conocemos, que pueden ser de n bits, y hay un circuito combinacional que recibe la entrada de state, y aquí la salida la vamos a llamar S el state, y el S' el siguiente estado. La salida son pues LA y LB, pero LA lo vamos a manejar en 3 bits, y vamos a ahora construir el otro bloque que sea la entrada en la máquina de Moore. Acuérdense, tenemos 3 bloques. Y el bloque de entrada, aquí es muy importante que aquí van los sensores, ¿no? Que tenemos el TA y el TB, y esa salida que alimenta al circuito pues me va a provocar en el siguiente pulso de reloj la salida del state, ¿no? Vamos a hacer un diagrama de estados gráfico donde representemos que LA arranca en verde, como habíamos dicho en el semáforo, y LB pues está en rojo, ¿no? Entonces le vamos a llamar el estado 0, mientras TA sea verdadero, que le hacemos un circulito, se queda en S0, pero si TA es negado, en este caso es falso, entonces cambia al estado siguiente, pero el estado siguiente ya es por colocarse en LA en ámbar, o sea, cuando ya hubo presencia de alguien, y luego el LB sigue en rojo, ¿no? Y luego se cambia al estado en donde LA pasa a rojo, pero LB pasa a verde, entonces ya estamos ahí. Entonces, pero ahí ya detectamos el sensor y ahí se queda viendo al sensor único TB. Si es verdadero, permanece ahí. Pero si es falso, es decir, ya hay presencia de alguien, entonces ahora cambia el estado. Y ahora nosotros tenemos aquí que este va a cambiar a ámbar, ¿no? Pero ya no depende de otro sensor, sino simplemente cambia a ámbar, luego regresa otra vez a inicio, porque este cambia a verde, y aquí representamos que son 4 estados. Logaritmo de 4, logaritmo de 2, pues nos va a dar que 2 a la K, o sea, son 4, o sea, K vale 2. Entonces ese bus dice que son 2 registros, o sea, son 2 bits. Este registro, que lo calculamos de esta manera, o sea, que tenemos 4 circulitos. Bueno, representamos otra vez. Ahora aquí me voy al Paint, me voy a basar para dibujar el bloque de entrada, el registro y la salida, el bloque de salida. Que se dan cuenta, ahí ya tengo los 3 de LA y las 3 salidas de LB, que representan el semáforo verde, ámbar y rojo. Igual para LB, con el bloque de salida que hemos comentado, esta es una salida, circuito combinacional, este es otro circuito combinacional que sería de entrada, y el de en medio tenemos el registro que tiene un next state, o sea, el siguiente estado, y un estado. Ese estado es de 2 bits, que lo habíamos comentado, y lo que entra en next state al registro pues sale en el state, que es un registro a través del clock, ¿no? Una vez que llega el clock, decíamos que ese tiene 2 bits, que sería un vector de 1, 2, 0, o sea, ese subíndice 1 y ese subíndice 0, además de que este bloque tiene la entrada TA y TB, que serían los sensores para el semáforo, son los mismos 2 bits de este bus, que viene retroalimentado desde el state. Bueno, ahora vamos a ver, vean, tenemos aquí copiado el diagrama en donde representamos los estados S0, S1, S2, S3, que ya habíamos comentado y dibujado anteriormente. Desde que el semáforo, una vez dado el reset,
pues obtiene el verde, luego cambia al ámbar, luego el flujo hacia al rojo, luego cambia otra vez al ámbar y luego vuelve a iniciar, ¿no? Obviamente mostramos ahí la dependencia de los sensores, pero esta tabla, vean, dice el estado actual, el current state, que es el estado actual, y el estado siguiente, o sea, la entrada, ¿no? Más las dos entradas, sensores TA y BTB, es lo que nos muestra esta tabla que se llama tabla de estados de transiciones, que va desde S0 se va a la transición S1, ¿no? Que es lo que nosotros vimos en el diagrama. Y cuando se va a S1, cuando TA es falso, que ya nos decíamos ahí, TA negada, y sin importar a TV. Ahora, S0 permanece cuando TA es igual a 1, o sea, cuando es verdadero, de S0 a S0, es lo que nos está representando, o sea, ahí se queda, sigue en verde, ¿no? Luego de S1 a S2, no importando a TA y TV, luego S2 a S3 sí importa cuando es 0 TV, ahora cuando es falso TV, cuando hay presencia de algo. Y S2 va a permanecer en S2, como dice acá, mientras no hay presencia de nada en el sensor, es decir, el sensor no se activa, es verdadero. Y luego el S3, cuando es un cambio de ámbar a rojo. Entonces, y vuelve a empezar de cero, se va al estado S0, es lo que habíamos señalado gráficamente, es lo que nos dice, pero ahora ya en formato de la tabla de transiciones. Pero como sabemos que esos, cada uno de esos estados, vean aquí, representan a 2 bits, por ejemplo el S311, entonces simplemente representamos en otra tabla, la misma tabla, pero ahora representado con los 2 bits, ya con el formato binario de S subíndice 1 y S subíndice 0 para el estado y para el siguiente estado. Pero el siguiente estado para mí es salida. Entonces tenemos lo mismo de la tabla, pero ahora a nivel bits. Entonces toda esta tabla es el bloque de entrada donde está el TATB y las entradas que de retroalimentadas, que es el state. Y nosotros queremos, o sea, es este bloque que tiene como salida es igual a esas entradas TATB, y que la que viene del state de retroalimentación es toda esta tablita. Pero si esta es la salida, el next state, y las de la izquierda son entradas, entonces, ¿cómo represento, por ejemplo, a esta salida S subíndice 1? Entonces vean, en donde la salida es 1, entonces represento como una función booleana S subíndice 1, y en donde es un 1, pues multiplico a todas las entradas, ¿no? Voy a borrar aquí y voy a escribir, lo puedo representar en una función booleana o puedo representarla, bien, todo esto son entradas y todas estas son la salida, ¿no? Es la salida del next state en mi bloque. Entonces yo puedo hacer un simple decodificador en Verilog. Entonces ponemos un always asterisco y luego un case en donde la entrada sería el state en case para cerrar el case, y yo puedo tener como entrada al state y también las entradas TA y TB, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer acá? Vamos a poner mejor entradas, que son todas, ¿no? El state y el TA y TB, que me faltaban, ¿no? Entonces, aquí es igual, bueno, son 4 bits, S1, S subíndice 0, TA y TB. Entonces, por eso le pongo 4 apóstrofes y 4 bits, pero aquí yo estoy colocando 3 ceros, que es lo que marca acá, y la espantosa X se coloca como un signo de interrogación en Verilog, en System Verilog. Y vamos a colocar los puntos, y que va a regresar pues una salida de next state de 2 bits. ¿Cuál sería? Pues la primera, que sería 01. Entonces ahí coloqué regresa 01 punto y coma. Entonces, que sería esta línea, ¿no?
Entonces vean aquí, estoy representando lo que se observa ahí, 000, signo de interrogación, 2 puntos, que sería la X, luego la salida que es next state, 01. Copiamos lo mismo para el siguiente estado, pero ahora vean la posición la combinación que es 001, con la espantosa X, y luego el next state y la salida que es 00. Entonces así le vamos a ir haciendo a cada uno de estos y ya tengo mi circuito combinacional como un decodificador o una ROM de una manera muy sencilla. Entonces ya logré todo este bloque. Ahora podemos hacer, bueno, esa salida, que para mí es salida, pero es entrada al flip-flop. Pero la salida del flip-flop, que se llama state, se va a las salidas, al bloque de salida circuito combinacional, que es el que vamos a hacer. Y aquí prácticamente sería lo mismo, hacer un decodificador, always arroba asterisco, y el case en el case, y donde ahí sí la entrada es state, ¿no? Es la variable state directa de los 2 bits, ¿no? Entonces aquí es más fácil y escribo los 2 bits de entrada y que digo que cuando sea 00, las salidas, ¿qué es lo que quiero que salga? Para S00, que sería el estado S0, o sea, desde que arranca el sistema, pues yo quiero que esté en verde. Si lo vemos así en LA, que sean 6 bits, porque son 3 del semáforo LA y 3 del semáforo LB. Entonces podría encender el verde y apagar los otros dos, y el otro van a estar apagados los dos y encender el rojo, que sería el último. Así como se ve, pero inclinado en el bloque de salida. Y así con cada uno de ellos, en cada uno de los estados. Por ejemplo, el 01 ya sería, el 2'01 sería el estado S1. Bueno, podríamos completarlo y nos faltaría nada más este bloque de un registro, pero este registro pues algo muy sencillo porque lo representamos con un always también y con un post-set clock. Bueno, aquí vean, estoy pegando parte del código de salida que ya tenemos para el semáforo, la salida, los 2 semáforos, y ya completado, ¿no? Con lo que nos faltaba, el código. Ahora vamos con, si estas son las salidas y este es el código, pues nos vamos a crear en Verilog. Le vamos a llamar semaf fsm y tengo una salida de 6 bits que dan un vector de 5 a 0. Aquí lo estoy pegando. Mis estados son 2 bits, que es lo que decíamos acá, son 2 bits, y aquí voy a colocar que es mi variable state de 2 bits, o sea es mi vector, que es el que yo tengo representado, y las salidas que son un vector de 5 a 0, o sea 6 bits, que le vamos a llamar salidas, que es a donde voy a colocar mis LEDs. Entonces ahí tengo para empezar eso, ¿no? Que aquí representan a cada una de las combinaciones de lo que va moviéndose el semáforo en cada estado. Por ejemplo, acá la estoy negando porque los LEDs, aquí necesito un reg para que no me marque error. Bueno, los puertos que estoy manejando son los LED 10, 11, 13, 14, 15 y 16. Son 4 combinaciones del estado y a cada uno de los bits para el semáforo LA y para el LB, que serían BAR, verde, amarillo y rojo, para los dos. Aquí voy a borrar eso para que me marcó aquí un error. Creo que lo vamos a tener que volver a configurar. A ver, asignar los puertos. Sí, otra vez. Sería el 10, el 11, 13, acuérdense que el 12 no está, 14, 15 y 16. Bueno, ahora sí, nosotros cargamos el
y vemos en el circuito, en la tarjeta, en el FPGA, esto, ¿no? Que nada más estamos mandando, si le mueves el state 1, ahora un 2, ya serían esos LEDs pegados. Por eso los negué, porque los LEDs son de ánodo común, para que yo los viera encendidos como unos, ¿no? Entonces ahí están pegados estos LEDs, o sea, me está cumpliendo el decodificador. Lo único que hicimos ahorita fue el último bloque, la salida. Nos faltan los otros dos bloques. Bueno, aquí estoy colocando ahora la entrada de reloj, y aquí vean, este es el del medio, el registro, que sería el state, recibe al next state, y todo esto que es el primer bloque para recibir TA y TB. No le quise manejar como las espantosas X, porque creo que por la versión no me marcó. Y esto es muy importante, el último bloque es para generar los 5 segundos, que es algo que ya hemos trabajado en clases haciendo contadores. Entonces lo único que vamos a hacer el cambio aquí que le puse es cambio, significa a cada 5 segundos hace el cambio. Entonces vamos a demostrarlo. Al momento de oprimir el TA, vean, detecta el cambio, cambia a ámbar, luego cambia el otro a verde y este a rojo. Ahora detectó a TB y ahora va a propiciar el cambio y regresa al estado inicial.